Buenas, mi nombre es Noraimel Méndez Marte, soy del grupo número 4 de los lunes de 4 a 5. Hoy les voy a estar hablando de la diferencia entre una base de datos centralizada y una base de datos distribuida, diferencia entre una base de datos paralela y una distribuida y ventajas y desventajas de los sistemas distribuidos y paralelos. Las bases de datos centralizadas y distribuidas. Una base de datos centralizada es una base de datos que almacena en su totalidad en un solo lugar físico, es decir, es una base de datos almacenada en una sola máquina y en una sola CPU, donde los usuarios trabajan en terminales tontas que solo muestran resultados. Una base de datos distribuida es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos. Un ejemplo de esto sería un servidor corriendo dos máquinas virtuales e interconectados por una red de comunicaciones. Dichas BDD tienen la capacidad de realizar procesamientos autónomos. Estos permiten realizar operaciones locales o distribuidas. Diferencias. Las bases de datos distribuidas son un almacén de información, pero estos están distribuidos en diferentes máquinas que se integran de tal forma que generan una conexión entre sí, mientras que las bases de datos centralizadas se ejecutan en un único sistema sin tener conexión con ninguna otra. Bases de datos paralelas. De forma general, el concepto de paralelismo en las bases de datos lo podríamos definir como la partición de la base de datos para poder procesar de forma paralela en distintos discos y con distintos procesadores una sola operación sobre las bases de datos. Diferencias entre bases de datos paralelas y centralizadas. Las bases de datos paralelas son un sistema de gestor de PDA que se ejecutan sobre múltiples procesadores y discos que han sido diseñados para ejecutar operaciones en paralelo, cuando sea posible, con el propósito de manejar el rendimiento. Además, los sistemas paralelos mejoran la velocidad de procesamiento IDES mediante la utilización de CPU y discos en paralelo, mientras que los sistemas de bases de datos centralizadas son aquellos que se ejecutan en un único sistema informático sin interactuar con ninguna otra computadora. Tales sistemas comprenden el rango desde sistemas de VDA de monousuarios ejecutándose en computadoras personales hasta los sistemas de VDA de alto rendimiento ejecutándose en grandes sistemas. Ventajas y desventajas de los sistemas distribuidos. Una de sus ventajas de los sistemas distribuidos es la economía, pues es mucho más barato añadir servidores y clientes cuando se requiere aumentar la potencia de procesamiento. El trabajo en conjunto. Por ejemplo, en una fábrica de ensamblado, los robots tienen sus CPU diferentes y realizan acciones en conjunto, dirigidos por un sistema distribuido. Tienen una mayor confiabilidad, ya que al estar distribuida la carga de trabajo en muchas máquinas, la falla de una de ellas no afecta a las demás. El sistema sobrevive como un todo. Una de sus desventajas que las computadoras en un sistema pueden ser de diferentes tipos y ejecutar versiones diferentes de sistemas operativos. Esto significa que se requiere más esfuerzo para gestionar y mantener en funcionamiento el sistema. Pueden acceder al sistema de varias computadoras diferentes y el tráfico en la red puede estar sujeto a escuchas indeseadas. Esto hace más difícil mantener la integridad de los datos en el sistema y que los servicios no se degraden. Ventajas y desventajas de los sistemas paralelos. Acceso más rápido a los datos, aumenta la productividad, comparte datos globalmente y son más portables. Sus desventajas son que son un tamaño creciente, pueden fallar frecuentemente y son propensos a ataques remotos. Saludos, mi nombre es Gabriel Batista Montilla. Esta es la materia base de datos avanzada. En este breve video estaremos repasando los siguientes conceptos: transacciones distribuidas, control de concurrencia, base de datos distribuidas homogéneas y base de datos distribuidas heterogéneas y consultas paralelas. Empezamos con el primer concepto. Transacciones distribuidas. Es una transacción que confirma los datos en una sola transacción en dos o más servidores de base de datos. Como vemos en esta imagen, tenemos la
la agente raíz, o podemos decir agente principal, que hace transacción en estas tres: agente 1, agente 2 y agente 3. Tenemos que tener bien claro que el acceso a los diferentes elementos de los datos en los sistemas distribuidos suele realizarse mediante transacciones que deben preservar o mantener las propiedades así. Sus siglas en inglés, que significan atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Hay dos tipos de transacciones distribuidas a tomar en cuenta, que son las transacciones locales y transacciones globales. Las transacciones locales son las que tienen acceso a los datos y la actualizan solo en una base de datos local, mientras que las transacciones globales son las que tienen acceso a datos y la actualizan en varias bases de datos. Seguimos con el otro concepto: control de concurrencia. El control de transacciones de concurrencia en una base de datos brinda un eficiente desempeño al sistema de administración de base de datos. Tiene como objetivo conocer la problemática asociada a la concurrencia de transacciones en los sistemas de base de datos, entender el significado seriabilidad y su aplicación al control de concurrencia, comprender algunas técnicas para el control de la concurrencia empleada por los sistemas gestores de base de datos. El control de concurrencia tiene un algoritmo que se basa en el uso de cerradura. Por ejemplo, al acceder a un archivo, se activa una cerradura de acceso. La cerradura de acceso puede ser de lectura o escritura. La cerradura puede ser a todo fichero o a ciertos registros. La cerradura más usada es la dos fases. Primero se va intentando adquirir datos, las cerraduras necesarias, y solo entonces se accede. Si no se pudiera acceder a una de las cerraduras, se liberan las ya obtenidas. Base de datos distribuidas, homogéneas y heterogéneas. Todos los sitios tienen idéntico software de sistemas gestores de base de datos, son conscientes de la existencia de los demás sitios y acuerdan cooperar en el procesamiento de las solicitudes de los usuarios. Las heterogéneas se diferencian de las otras, puede que utilicen esquemas diferentes y diferentes software de gestión del sistema de base de datos. Puede que unos o varios sitios no consisten en la existencia de los demás y puede que solo proporcionen facilidad limitada para la cooperación en el procesamiento de las transacciones. Consultas paralelas. Se refiere a la reducción del tiempo necesario para recuperar relaciones del disco dividiéndolas en varios discos. Esto quiere decir que facilitan mucho más la consulta y nos ahorran un tiempo considerable. Hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias.